Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro en ciencias Luis Martínez Robles, quien realizó su licenciatura en química clínica por la Universidad Veracruzana y también realizó una maestría en el posgrado de ciencias biológicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en el Departamento de Bioquímica de aquí del instituto. Actualmente se encuentra en Inglaterra realizando el doctorado en medicina celular y molecular en la Universidad de Bristol, bajo la tutoría del doctor Lindsay Nicholson y el doctor David Morgan, el cual se enfocan en el estudio de transcriptoma de linfocitos TSD8 en microambientes tumorales y de autoinmunidad mediante herramientas informáticas. Además, el maestro también ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales. Maestro, es un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a la asociación por la invitación. Bueno, como comentaba el doctor Diego, actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, en el cual nos estamos enfocando en estudiar el perfil transcripcional de linfocitos T en diferentes microambientes, específicamente en un modelo murino de enfermedad autoinmune y en otro modelo murino de cáncer. A lo largo de la presentación vamos a hablar un poco de la introducción de estos linfocitos. También vamos a ver un poco de antecedentes de la enfermedad o de los modelos con los que trabajo. En esta ocasión me voy a enfocar en el modelo murino de enfermedad autoinmune, que es un modelo murino que afecta a retina. Posteriormente hablaremos un poco de los métodos y el diseño experimental, así como en el análisis del transcriptomas y diferentes tecnologías que se pueden emplear para este tipo de análisis y cómo interpretar los resultados. Posteriormente mostraré algunos resultados que he obtenido durante mi doctorado y finalizaremos con algunas conclusiones de esos resultados y algunas preguntas que puedan surgir de la presentación. Y bueno, en cuanto a los linfocitos T, sabemos que ellos provienen bueno, se desarrollan en el timo y tienen un perfil fenotípico muy característico, ya que expresan el TCR o el receptor de células T. Dependiendo de si es una célula CD4 o CD8, pueden expresar un correceptor, así como algunas otras moléculas como CD28, y dependiendo de la circulación y del estadio en donde se encuentran estos linfocitos, pueden expresar otros marcadores como L-selectina, LFA o algunos receptores de quimiosinas, como el CCR7, que le van a ayudar a viajar hacia otros tejidos. Una vez que estos linfocitos están viajando y han sido activados en diferentes sitios, como puede ser en los nódulos linfáticos o en vaso, empiezan bueno, la activación se tiene que llevar a cabo mediante el TCR, y este TCR va a interactuar con otras moléculas que van a estar expresadas en las células presentadoras de antígeno, que pueden ser como CD80 y CD86. También hay otros tipos de moléculas de coestimulación, y van a expresar CD69, que es un marcador de activación temprana, y así
también van a expresar IL-2, que como sabemos es muy importante para los linfocitos en general, para que puedan sobrevivir, porque es como el alimento de este tipo de células. Una vez que las células CD8 han sido activadas, pueden viajar a los sitios de inflamación en donde esté ocurriendo este proceso inflamatorio y van a interactuar o a reconocer los antígenos en estos sitios para inducir apoptosis mediante mecanismos como FAS ligando, algunos otros mecanismos con moléculas solubles como granzimas, perforinas, o pueden también liberar algunas otras moléculas como interferón gamma y TNF-alfa. Este tipo de células ya son citotóxicas por la actividad que llevan a cabo y también pueden cambiar su fenotipo mediante la expresión de PD1, receptores de sfingosina 1 fosfato, así como la expresión de CD44. Estos linfocitos, cuando son activados, además de poderse volver efectores, como esta célula en verde que tenemos aquí, también una pequeña proporción se puede diferenciar a células de memoria. Estas células de memoria se pueden encontrar en diferentes tejidos, pueden estar en circulación, también pueden encontrarse en algunos tejidos linfoides, y recientemente, hace algunos años, se describió que existen los linfocitos residentes de tejido, que así se les denominó, y que se ubican en diferentes tejidos en donde pudieron haber iniciado algún proceso inflamatorio o participado en este proceso inflamatorio, y expresan diferentes marcadores, como algunos que podemos ver aquí, principalmente integrinas. También se ha sugerido que expresan CD69, aunque hay algunos trabajos en donde se ha visto que no necesariamente esta molécula está regulada, y algunos otros receptores de quimiosinas que son importantes para el tráfico de estas células hacia otros tejidos periféricos. En cuanto a cómo estudiamos nosotros este tipo de células, nosotros trabajamos con un modelo murino en el laboratorio, que es un modelo de uveitis experimental autoinmune, que es un tipo de inflamación ocular similar a la inflamación ocular en los humanos. El principal antígeno en este tipo de enfermedad autoinmune es la proteína de unión a retinol 3, el cual pues nosotros utilizamos algunos esta proteína para poder inducir la enfermedad en los ratones. En este panel podemos observar diferentes retinas. De este lado tenemos algunas retinas de humano y de este otro lado retinas de ratón, y podemos ver la similitud que puede haber cuando se realiza un fondo de ojo en estos retinas, que bueno, en el panel A son retinas completamente normales. Podemos observar claramente el nervio óptico. En el panel B podemos ver que está un poco borroso, como que no se ve completamente nítido la retina. En el panel C y en el D podemos observar que hay vasculitis, lo cual nos sugiere que hay un proceso inflamatorio en este tejido, y hay que recordar que las retinas se denominan sitios inmunoprivilegiados, es decir, que es donde no deben de existir células del sistema inmune para evitar procesos que puedan dañar este tipo de tejidos. En cuanto a algunos experimentos que se han realizado en el laboratorio para estudiar este tipo de células en el modelo de uveitis experimental autoinmune, hace algunos años hicieron algún trabajo con ratones, que fue diferente al modelo que actualmente tenemos, y clasificaron la enfermedad de tres maneras. El primer proceso es, la primera etapa de la enfermedad, le denominaron como la etapa preclínica, en donde no hay ningún signo o ningún infiltrado en la retina, en donde se sabe que ya inició el proceso, pero aún no hay ningún signo clínico. De ahí el pico primario, que es donde hay principalmente actividad en la retina, porque el proceso inflamatorio ya se inició, y en donde también, en donde inicia este infiltrado de células del sistema inmune hacia el tejido, y posteriormente una etapa en la que se denomina como regulación. Y ya en esta etapa podemos encontrar otro tipo de células del sistema inmune, como CD4, CD8 y algunos tipos de células NK, por ejemplo. Otro trabajo que ya fue enfocado directamente en ratones,
se dedicaron a buscar la presencia de células CD45, así como de CD4 y CD8, para ver si en estos picos o en estos estadios en donde ya hay infiltrado celular, qué tanto podía modificarse el infiltrado de las células del sistema inmune. Y se encontró que en el pico primario y en la etapa de regulación, la expresión o el número absoluto de CD45, de células CD45, era muy similar. Posteriormente evaluaron la presencia de estas células, pero ahora puntualmente CD4, y vieron que también el número de células de CD4 era muy similar en ambos estadios, pero en el caso de los linfocitos CD8 se encontró que en la regulación secundaria el número absoluto de células incrementaba significativamente. Al hacer una normalización con respecto a las células CD45 positivas, se encontró que únicamente las células CD8 eran las que efectivamente se encontraban predominantemente al compararlas con el pico primario de la enfermedad. Y por lo tanto, decidieron estudiar, hacer en particular con los linfocitos CD8, y en uno de los experimentos pues decidieron evaluar la proliferación de este tipo de células. Compararon células de la retina con células de vaso y vieron que cuando se estimulaban estos linfocitos CD8 con la proteína de unión a retinol, bueno, un péptido de la proteína de unión a retinol, únicamente las células provenientes de vaso tenían la capacidad de proliferar. Pero no ocurría esto en las células que provenían de la retina. Posteriormente, al evaluar si con esta estimulación ocurría alguna otra situación con los linfocitos CD8, como la expresión de interferón gamma, encontraron que en las células de retina sí se aumentaba la producción de interferón gamma, pero no ocurría esto en las células de vaso, a pesar de tener capacidad proliferativa. Yéndonos más a fondo en cuanto a la expresión de otros marcadores de estas células que sabemos que son linfocitos, son CD8 y están produciendo interferón gamma, encontraron que evaluaron tanto el pico primario como la regulación y vieron que se expresa CD44, no se expresa L-selectina, hay expresión de CD69 y también hay expresión de una integrina denominada CD103. También al evaluar otros marcadores como un receptor de inhibición que es PD1, que probablemente han escuchado últimamente porque está muy implementado en la inmunoterapia, este marcador se incrementa en la regulación secundaria de la enfermedad y podemos ver claramente que pues puede estar participando de una manera importante en este tipo de células en la regulación secundaria. También realizaron algunos otros experimentos en donde vieron que al detener estos linfocitos CD8 en órganos linfoides, el flujo de otras células del sistema inmune aumentaba. Entonces, se piensa que pueden estar participando en la regulación del flujo de células del sistema inmune hacia la retina en este modelo murino. Una manera en como yo estoy estudiando este tipo de células para entenderlas un poco mejor es mediante la expresión de genes, que probablemente muchos de ustedes conocen diferentes técnicas, no nada más secuenciación como qPCR o Digital Drop PCR, que también podemos evaluar la expresión de genes, pero la desventaja de esas técnicas es que evaluamos únicamente un gen o algunos genes y dependiendo de cómo hayamos diseñado el experimento o nuestro panel esté diseñado, si tenemos la capacidad de leer varios colores y posteriormente hacer el multiplexing o únicamente un solo color. Y bueno, pero es muy difícil evaluar un transcriptoma con PCR, por lo tanto hay otras tecnologías como son los microarreglos o la secuenciación de RNA, en donde podemos evaluar un gran número de genes al mismo tiempo.
Y bueno, les pongo esta diapositiva para poder ver los diferentes procesos que implica cada una de estas técnicas, que en el caso de los microarreglos podemos tener dos muestras. Podemos purificar el RNA, posteriormente convertirlo hacia la librería de cDNA y taguearlo con los fluorocromos. Este microarreglo, que bueno, es un microarreglo real de Affymetrix, podemos ver en dónde está, en dónde se coloca la muestra y en dónde se lleva a cabo este proceso de hibridación y de análisis, que bueno, que un equipo especializado es el que realiza la lectura. En este caso, bueno, es una caricatura, pero podemos ver qué ocurriría en la vida real si existe hibridación tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, que puede ser que nuestra muestra 1 sea el grupo experimental y la muestra 2 nuestro grupo control. Algunos de los pozos, por ejemplo, están en gris. Eso significa que no existió hibridación, por lo tanto no hay señal. Cuando los pozos tienen la señal en rojo, pues claramente hubo hibridación de la muestra 2. Cuando hay hibridación en color, cuando tenemos señal de color amarillo, existe hibridación de ambos colores, y cuando tenemos pues únicamente hibridación de la muestra 1, vamos a observar una fluorescencia verde. Afortunadamente esto no lo tenemos que hacer manualmente nosotros, es algo que el equipo realiza y nos va a dar como archivo de salida una tabla en la cual vamos a poder evaluar la expresión génica. En el caso de la secuenciación de RNA es un poco más complejo, que se lleva a cabo en más horas, pero podemos iniciar de la misma manera teniendo dos muestras, convirtiendo este RNA mensajero en nuestra librería. Tenemos que añadir adaptadores, los cuales van a ser importantes para que nuestras secuencias provenientes de la librería se puedan unir a la celda de flujo, que bueno, aquí les pongo un ejemplo de una celda de flujo, en este caso es de Illumina, y posteriormente va a existir una secuenciación de novo, que bueno, quiere decir que una sola hebra, al estar unida en la celda de flujo, va a empezar a recibir los diferentes nucleótidos complementarios, los cuales van a tener un fluorocromo adaptado de diferente color, y cada vez que exista una corrida de secuenciación o se añade un nuevo, nucleótido, este se va a unir y el equipo va a empezar a leer la señal, que en este caso leería una señal de A, T, C, T, G, y de esta manera va a ir construyendo la secuencia. Por eso se le denomina una secuencia de novo. En esta parte de aquí tengo un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo podemos interpretar los resultados de la tecnología de Illumina, que bueno, podemos de nuevo mencionar que nuestra muestra 1 es nuestro grupo experimental y de la muestra 2 nuestro grupo control. Cuando en el gen 1 no tenemos ninguna lectura en ninguna de los grupos, esto quiere decir que pues el gen no estuvo presente y que este gen va a quedar eliminado de nuestro análisis. Cuando existe otro gen, pero que en el que tenemos lecturas, pero las lecturas corresponden al mismo número, este gen también va a quedar excluido del análisis porque no se está ni sobreexpresando ni reprimiendo a comparación de una muestra con respecto a la otra. En el caso del gen 3 podemos ver que en la muestra 1 tenemos 4 lecturas y en la muestra 2 únicamente una lectura. En este caso vamos a decir que el gen 3 está sobreexpresado en la muestra 1. Y finalmente para el gen 4 vemos que no existió ninguna lectura, pero sí hubo 4 lecturas para la muestra 2. Esto se va a interpretar como este gen está reprimido en la muestra 1. Es muy importante identificar cuál va a ser nuestras muestras de nuestro grupo experimental y nuestras muestras de nuestro grupo control, porque si las ponemos del lado contrario, la interpretación pues tiene que hacerse también del lado contrario. Hay algunas otras tecnologías
que, bueno, no entraré a fondo a explicarlas, pero que son tecnologías que también nos apoyan muchísimo para hacer secuenciación de RNA y también se puede hacer para DNA, que son la de IOTorrent, la de PacBio y la de Nanopore, que, bueno, es una tecnología que, por ejemplo, se empleó para el brote de ébola en 2015 en África, y básicamente esta tecnología es muy buena para transportar, porque los equipos son muy pequeños, del tamaño de un celular o más pequeños, y también se pueden utilizar este tipo de tecnologías para hacer secuenciación de genomas y después, posteriormente, hacer el ensamblado de un genoma si tenemos algún microorganismo el cual desconocemos su genoma. También existe otra tecnología conocida como secuenciación de RNA de célula individual, que en los últimos años ha estado sonando muchísimo. En este tipo de tecnología, no importa cómo obtengamos nuestra muestra, que pueda ser mediante, bueno, necesitamos que las células estén individuales, porque únicamente vamos a secuenciar el transcriptoma de una sola célula, y podemos utilizar métodos de dilución, algunas técnicas de micromanipulación para poder separar las células. También podemos apoyarnos mediante sorters, también con microdisección de láser, o hay una tecnología que realiza microfluidos, en la cual se genera una gota, y esta gota va a contener una perla, la cual va a contener una secuencia con una secuencia de unión, un barcode y una secuencia denominada como identificador único. Esta tecnología pertenece a 10x Genomics, y bueno, una vez que tenemos nuestra gota y esta gota cuenta con esta perla, tenemos que, bueno, esta tecnología nos sugiere que únicamente debe haber una célula en la gota para posteriormente hacer una lisis de la célula dentro de la gota, y bueno, es una emulsión básicamente que posteriormente se va a lisar, y posteriormente se va a realizar la secuenciación. Bueno, se realiza más bien la construcción de la librería y posteriormente la secuenciación. Eh, y bueno, es una tecnología que en los últimos años se ha estado revolucionando mucho y se ha estado adaptando, que incluso ya hay combinaciones de este tipo de secuenciación con histología, donde podemos identificar cada una de las células individuales en nuestro tejido y sobrelaparlo con los hallazgos que podemos encontrar en nuestra secuenciación tradicional de esta técnica. Y bueno, en el caso de mi proyecto, ya habiendo explicado un poco de las diferentes tecnologías que se pueden emplear para la secuenciación de RNA, en mi proyecto queremos secuenciar CD8, el linfocito CD8, parar estos linfocitos cuando provienen de microambientes tumorales y cuando provienen de tejidos con procesos. Como te expliqué, trabajamos con un modelo experimental murino de uveitis, y pensamos que va a haber diferencias en la expresión de genes que van a tener un patrón en común de los genes, como una firma. Para poder realizar estos experimentos, contamos con ratones Black 6, los cuales son inoculados con un péptido de la proteína de unión a retinol 3. Esperamos 11 días, y posteriormente a esos 11 días obtenemos los nódulos linfáticos y los el cual vamos a dar 2 horas con IL-2, y estas células las vamos a pasar por FICOL para separar células monucleares, y las vamos a transferir a los nuevos donadores. Estos nuevos donadores van a ser los que van a desarrollar la enfermedad, y nosotros evaluamos en 2 días diferentes que pertenecen a la regulación secundaria, esta parte tardía de la enfermedad, en un día 36,
separamos retinas y vasos, y en un día 46 volvimos a separar retinas y vasos. Hicimos una preparación celular para que las células quedaran individuales, y posteriormente una tensión utilizando marcadores como CD8, CD44 y CD62 para buscar poblaciones de linfocitos CD8 de memoria. Una vez que se hizo la separación en el sorter de estas poblaciones, obtuvimos la purificación, hicimos la purificación del RNA, construimos la librería y posteriormente la secuenciación mediante plataforma de Illumina. Una vez que esta secuenciación se llevó a cabo en la unidad de genómica, nosotros recibimos los archivos de FASTQ, archivos que vienen protegidos y que se sugiere nunca abrirlos, y si los llegan a abrir, nunca modificarlos porque los pueden dañar. Y básicamente esos archivos nos dan información de cada una de nuestras muestras, así como cada una de las secuencias de cada uno de los genes que fueron identificados. Estos archivos los tenemos que pasar por un preprocesamiento, el cual consiste en realizar el control de calidad para evaluar qué tan buena fue la secuenciación en el equipo, y si no fue tan buena, no hay ningún problema, se puede hacer algunos tratamientos con algunas herramientas bioinformáticas como Trimomatic. Una vez que hemos eliminado esas secuencias o esas lecturas que no tienen tan buena calidad, realizamos un mapeo que también se le conoce como alineación, pero básicamente es lo mismo. En mi caso utilizamos una herramienta llamada RNA-Star, y posteriormente a hacer este mapeo realizamos la cuenta de cada uno de los transcritos y saber cuántos transcritos tiene cada gen en cada una de las muestras. Esta etapa se puede hacer en dos plataformas diferentes. La más tradicional es Linux, pero bueno, hay muchas personas que no les gusta la programación o no les gusta meterse en ese tipo de asuntos. Y una muy buena alternativa es una plataforma denominada Galaxy Project, que hay diferentes servidores. Hay uno en Europa, otro en Australia y otro en Estados Unidos. Y bueno, una vez que se realizó este preprocesamiento, construimos nuestra tabla, que básicamente es una tabla similar a la que tenemos aquí, en donde cada columna va a corresponder a una de las muestras, y cada una de las filas corresponde a uno de los genes. Hay algunos otros casos, como los microarreglos, que no nos da exactamente archivos FASTQ, nos da archivos en formato CEL, que estos pueden ser transformados también a tablas. Bueno, yo les mostraré algunos datos que consulté en el Gene Expression Omnibus, que es un repositorio, y estos datos fueron realizados mediante plataforma de Affymetrix. Una vez que obtuve las tablas de la expresión génica, realicé la expresión diferencial de estos datos. Inicialmente hice un análisis de componentes principales. Hay algo denominado aprendizaje de máquina en bioinformática, en donde hay diferentes algoritmos que están clasificados de diferentes maneras. Estos algoritmos nos ayudan a explorar nuestros datos y también a analizarlos. Bueno, en esta ocasión no les voy a hablar mucho de lo que se trata el aprendizaje de máquina o el machine learning, porque pues no hay mucho tiempo, pero probablemente ya han escuchado un poco de redes neuronales o de componentes principales o de K-means, y bueno, son muy empleados en el área de bioinformática. Yo realicé principalmente componentes principales, también realicé normalización y la expresión génica, todo esto mediante el lenguaje de programación R. Y posteriormente, cuando obtuve la expresión génica, separé mis genes diferenciados significativamente para un análisis funcional y tener idea de qué está ocurriendo o qué nos sugiere el perfil transcripcional de estas muestras. Este análisis que
procesos biológicos, también de las funciones moleculares o de los componentes celulares en donde pueden estar ocurriendo estos eventos. Este tipo de datos se obtienen de repositorios, son repositorios que son curados por personas reales, no propiamente por máquinas. En algunos casos se puede llevar a cabo mediante máquina con inteligencia artificial, que tiene que estar muy bien entrenado para que no pueda existir errores. Por eso principalmente está curado por humanos. También algunos repositorios o algunas bases de datos están enfocadas en vías de señalización, como en el caso de Keck. Y bueno, hay otras herramientas como el Gene Set Enrichment Analysis, que se trata de una colección de este tipo de módulos y tienen un módulo especial que, bueno, a mí se me hace muy interesante, que es exclusiva de firmas de células del sistema inmune, que, bueno, ese módulo lo construyeron a partir de diferentes experimentos de secuenciación. Y, bueno, yo creo que son herramientas que vale la pena explorar por si tienen algún interés en la bioinformática. Todo ese tipo de análisis también lo realicé mediante el lenguaje de programación de R. En esta ocasión no les voy a hablar del Gene Set Enrichment Analysis porque es un poco extenso y nos enfocaremos principalmente a los procesos moleculares y los procesos biológicos y funciones moleculares. Y bueno, una vez que tenemos nuestra tabla y nuestras muestras, queremos explorar qué tan similares son nuestros grupos o no. En este caso, bueno, aquí tenemos un análisis de componentes principales con todas mis muestras provenientes tanto de retina como de vaso, y también las tengo marcadas si provienen del día 36 o del día 46. En este caso podemos observar mediante el óvalo morado todas las muestras correspondientes al vaso, y en el óvalo verde las muestras correspondientes a la retina. Pues, color verde que se están sobrelapando con las muestras de color morado. Sin embargo, no hay mucha separación de nuestras muestras dependiendo del día en el que se fueron separadas nuestras células o el día de la enfermedad más bien. Aunque, bueno, sabemos que nos está sugiriendo que no valdría la pena explorar un análisis de expresión diferencial basado en una expresión diferencial comparando nuestras muestras de retina contra las de vaso. Sin embargo, bueno, este tipo de análisis podemos observar dos dimensiones que correspondería al eje de las Y y al eje de las X, pero si le agregamos una tercera dimensión aquí, podríamos ver estas muestras cómo se mueven en el espacio y evaluar si estas muestras están cercanas al resto de las muestras en morado o no. Y para tener una idea de si efectivamente son similares o no son similares, porque el PCA no lo sabe, hay otros algoritmos dentro del Machine Learning, como el K-means, en donde nosotros le podemos decir, ok, en este caso yo le indiqué al algoritmo que tengo dos grupos, uno que proviene de retinas y otro que proviene de vaso, y si éstas se separan efectivamente o hay algún sobrelape de una muestra de un grupo con el otro grupo. Y podemos observar que efectivamente existe separación y el algoritmo identifica dos grupos y procedí con el análisis y no tuve que excluir ninguna de mis muestras. Una vez realizado este análisis de expresión diferencial, obtuve más de 1000 genes diferenciados significativamente, que bueno, no les voy a mostrar los 1000 aquí porque son muchos, simplemente para explorarlos rápidamente los podemos ver en este mapa de calor, o también conocido como heatmap. Y podemos observar de este lado, en el área de rojo, las muestras de la retina, y en el área de azul las muestras provenientes de vaso, y la expresión en amarillo son para los genes sobreexpresados y la expresión en morado para los genes reprimidos. Podemos observar que efectivamente hay diferencias con estos más de 1000 genes cuando los evaluamos en ambos grupos.
Y explorando un poco más a detalle qué genes pueden estar aquí implicados, podemos encontrar, por ejemplo, el esleptina TIDET, el receptor 1 para esfingosina 1-fosfato, algunos factores de transcripción, CD44, fast ligando la integrina CD103, que les hablé en un principio, también CCR8, granzimas, a otras integrinas como IDGA1, algunos receptores de inhibición como CTLA4 y TIGET, pero también un receptor de coestimulación como lo es ICOS. Pero bueno, estos genes, ¿qué nos están diciendo aquí? Básicamente que únicamente están sobreexpresados en un grupo y reprimidos en el otro, o su expresión es menor con respecto al otro grupo. Y hasta ahí podemos saber. Para eso es importante realizar el análisis de enriquecimiento funcional y en este tipo de análisis, bueno, en la parte de los procesos biológicos, encontramos que todos esos más de 1000 genes nos están sugiriendo que estas células son células activadas que están pasando por un proceso inflamatorio, pero a la vez son células que pueden tener un proceso o un perfil al menos transcriptómico efector. En el caso de las funciones moleculares, podemos ver que hay expresión de, bueno, los términos nos sugieren expresión de moléculas como de quimioquinas, receptores de quimioquinas, algunos receptores de péptidos acoplados a proteína G, actividad de receptores de citocinas también. Y bueno, este tipo de gráfico se denomina un gráfico de cuerdas que nos puede dar una idea de qué genes pueden estar involucrados en este tipo de funciones o términos. Enfocándonos al otro tipo de módulo, que es el de vías de señalización, aquí no encontré muchos resultados en el caso de las células provenientes de retina. Esta vía significativamente diferenciada, en donde podemos ver que el gen de PD1, CTLA4 y algunos otros genes fueron sobreexpresados en las muestras provenientes de retina. Pero bueno, hasta este punto nos estuvimos cuestionando si este perfil transcripcional puede ser exclusivo de este tipo de células en estas condiciones de autoinmunidad o se pueden encontrar en otro tipo de tejidos similares a la retina, pero que no esté pasando por un proceso autoinmune como lo es la uveitis. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de buscar en los repositorios como el Gene Omnibus, y encontramos un artículo muy interesante donde realizaron experimentos también enfocándose con Black 6 y bueno, indujeron una infección con el virus vesicular en cerebro. Ellos también tomaron poblaciones de linfocitos CD8 provenientes de vasos y de cerebro, realizaron la construcción de la librería y posteriormente evaluaron la expresión de genes mediante la plataforma de Affymetrix. Y bueno, el número de consulta para el repositorio es el que se muestra ahí en la diapositiva. Una vez que obtuve estos datos, los analicé de una manera de secuenciación de RNA, aunque bueno, los procesos de control de calidad cambian un poco, pero ya la parte de expresión diferencial fue muy similar. Y bueno, en estas muestras que provienen de cerebro y también de vaso, ellos realizaron una separación también utilizando el marcador de CD103, que es esta integrina, y bueno, vieron que hay una muy buena separación de las poblaciones provenientes de cerebro con respecto a las de vaso, y ligeramente alguna separación de estas células, de estas muestras que no expresan este marcador con respecto a las que sí están expresando CD103. No lograron obtener separación de células expresando CD103, porque es un marcador que se expresa principalmente en los linfocitos cuando se encuentran en tejidos periféricos y no en órganos linfoides. Al hacer la comparación de únicamente las células que están expresando CD103
provenientes del cerebro contra las células de vaso, obtuve más de 500 genes diferenciados significativamente y realicé el análisis de enriquecimiento para evaluar qué funcionalidad nos sugiere el perfil transcripcional de esas células. Y podemos ver que el perfil transcripcional también nos está hablando de activación, de funcionalidad de quimiosinas, de expresión de receptores de quimiosinas, lo cual es muy similar a lo que nosotros encontramos en las células de retina. Nos enfocamos al análisis de vías de señalización, encontramos también la misma vía de señalización significativamente expresada en estas muestras, así como alguna otra que se me hizo interesante como la vía de señalización de TNF. Estos datos fueron muy útiles, sin embargo, nos trajeron más preguntas que respuestas, y una de las preguntas fue si este perfil transcripcional se encuentra únicamente en células TCD8 que provienen de tejidos inmunoprivilegiados o puede tener un mismo perfil transcripcional estos linfocitos CD8 cuando se encuentran en tejidos periféricos no linfoides. De nuevo, consultando las bases de datos, encontré otro trabajo en donde es un muy buen trabajo, creo que es un trabajo muy completo y es de un grupo de Australia que se ha enfocado en estudiar linfocitos CD8 en tejidos no linfoides y obtuvieron linfocitos en contextos de infecciones virales, que es un tanto diferente a lo que nosotros hicimos, y estos linfocitos los separaron de intestino, de pulmón y de piel. También incluyeron algunas poblaciones circulantes, como linfocitos CD8 vírgenes y de memoria, tanto de memoria central como de memoria efectora. También incluyeron como control algunas otras poblaciones que expresan un TCR diferente, que la separaron de piel. Al analizar estos datos, usando una misma estrategia, mediante R, encontramos que todas las poblaciones se comportan diferentes. En la parte de morado podemos ver estas poblaciones de linfocitos que expresan un TCR diferente a los linfocitos CD8 de interés, que bueno, estos se excluyeron para el análisis. En el área en verde podemos observar los linfocitos CD8 que provienen de piel, los que provienen de pulmón y los que provienen de intestino. Y en el área en azul podemos encontrar que están los linfocitos circulantes, es decir, pareciera tener, a pesar de que algunos son linfocitos de memoria central, otros de memoria efectora y otros vírgenes, parecieran ser más similares entre ellos a comparación de los linfocitos que fueron separados de tejidos periféricos. Y bueno, este análisis requirió una comparación un poco más compleja, en donde me enfoqué a estudiar únicamente los linfocitos de estos tres tejidos versus los linfocitos circulatorios. No voy a estar repitiendo si son de memoria efectora central o vírgenes, los voy a denominar como circulatorios. Y una vez realizada la expresión diferencial, podemos ver que aproximadamente 300 genes que cumplieron con nuestros puntos de corte. Y aquí les muestro estos heatmaps donde podemos evaluar que pues sí hay diferencias de estas lesiones circulatorias versus los linfocitos provenientes de tejidos periféricos. Ya al enfocarnos al análisis de enriquecimiento, que es lo que nos da un poquito más de información, podemos encontrar, bueno, aquí les puse en estos rectángulos en rojo, algunos de los términos que se han estado repitiendo en nuestros hallazgos, bueno, principalmente en esta diapositiva, lo cual nos está sugiriendo que estas poblaciones, a pesar de estar en tejidos diferentes, que son tejidos periféricos, pueden tener un perfil transcripcional muy diferente. En este caso corresponde a los procesos biológicos. En el compartimiento, en el módulo correspondiente a funciones moleculares, también encontramos que existen muchas funciones que se comparten entre estas
perfiles transcripcionales de las diferentes células que provienen tanto de como de piel. Enfocándonos un poco más a fondo, también en las vías de señalización, aquí en el caso de las células CD8 provenientes de intestino, estaba diferenciado la vía de señalización de JAK-STAT. En el caso de pulmón, encontramos receptores de citocinas, y en el caso de las células CD8 provenientes de piel, otra vía de a la última que vimos. Al explorar más a detalle estos genes, vimos que hay muchos genes muy similares entre estas células. Por lo tanto, hice un análisis enfocándome únicamente a todos estos genes expresados significativamente, y mediante un diagrama de Venn busqué la intersección de los genes que estaban ya fuera sobreexpresados o reprimidos, y obtuve 100 genes, los cuales los podemos visualizar en este mapa de calor. Y se me hizo muy interesante que, bueno, estos 100 genes, a pesar de que se comparten en los 3 perfiles transcripcionales de las células CD8 que provienen tanto de intestino, de pulmón y de vaso, no todos tienen la misma expresión o regulación. Es decir, hay algunos genes que están sobreexpresados, por ejemplo, en piel y en pulmón, pero están reprimidos para las células CD8 de intestino. Y bueno, esto es muy importante porque nos sugiere que, a pesar de que haya genes que sean significativos, la regulación no va a ser exactamente la misma. Y bueno, enfocándome un poco a comparar estas poblaciones entre sí, excluyendo las poblaciones circulatorias, y siguiendo un análisis muy similar al de la última diapositiva, también obtuve el diagrama de Venn para ver qué genes estaban presentes en estas 3 comparaciones, y obtuve estos 23 genes que, de nuevo, nos demuestra que estas células, a pesar de ser linfocitos CD8 en un contexto viral, son células que tienen requerimientos diferentes, y al estar tejidos, por ejemplo, en el primer gen es el receptor 1 para una quimiosina, el cual únicamente está sobreexpresado en estas células CD8 provenientes de piel. Y el segundo gen es una integrina beta, que únicamente está sobreexpresado en las células provenientes del pulmón. Enfocándome más a detalle a grupos de genes, me enfoqué a receptores de quimiosinas, ligandos de quimiosinas e integrinas, y en estos gráficos de radar les muestro algunos de los genes que fueron significativos. Hubo muchos que no fueron significativos, y por ejemplo podemos observar que para las células de retina el CCR8 estaba significativamente sobreexpresado, pero pareciera que en el resto de las, que hay otros genes como también CXR6 que también está sobreexpresado, pero en el caso de las otras poblaciones provenientes de los otros tejidos, pues la expresión también cambia. Por ejemplo, el CX3R1, CXR3 y por ejemplo también en CCR5. En los ligandos de quimiosinas, bueno, aquí lo más interesante fue que ninguno de los ligandos de quimiosinas estuvo sobreexpresado o reprimido en las células de retina, que bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero las células de retina quedaron a este nivel, es decir, cercano al 0. La expresión no fue mucha, a comparación de los otros linfocitos CD8, que bueno, sí tuvieron una expresión significativa para estos ligandos de quimiosinas. Y en el caso de las integrinas, aquí podemos observar que todas las muestras tienen sobreexpresión de este gen, que es el gen que codifica para CD103. También podemos observar que estas células provenientes de retina expresan en una mayor cantidad esta otra integrina, que bueno, no se encuentra en la misma intensidad con las otras poblaciones.
Se pueden hacer este tipo de análisis para estudiar diferentes grupos de genes, pero lo que yo he encontrado hasta el momento, he podido concluir que estas células son células de memoria efectora porque tienen expresión de algunos genes sugerentes, que sugieren que sean células de memoria, como CD44. También tienen expresión de algunos genes para moléculas efectoras como interferón gamma, TNF-alfa, Fas ligando. Expresan algunos receptores de coinhibición, como TIGIT, ZL4, PD1, y bueno, algunos de estos genes que podemos observar en esta área de este cuadrado también están significativamente expresados, sobreexpresados o reprimidos en las otras poblaciones. Y bueno, genes más puntuales para estas poblaciones de retina fueron CCR8, las otras de otros tipos de tejidos. Les muestro en cada uno de los recuadros qué genes nos llamó más la atención, ya sea sobreexpresado o reprimido. Y bueno, hay que destacar que este tipo de células, hay una gran desventaja porque no todas se corrieron en un mismo lote, y bueno, estuvimos consultando en estos repositorios para evaluar qué tan similares o diferentes puede llegar a ser el perfil transcripcional. Y bueno, los artículos que consultamos, ellos estudiaron estos linfocitos CD8 en un contexto viral, a comparación de cómo nosotros estamos estudiando los linfocitos CD8, que es en un contexto de enfermedad autoinmune, en donde la enfermedad, al no existir un tratamiento, pues no va a haber inhibición o no va a haber remisión de la enfermedad, no se va a mejorar clínicamente el daño, y es un daño que, bueno, en la retina es irreversible. En el caso de los tumores, bueno, son experimentos en los que he estado trabajando en las últimas semanas para poder optimizar y obtener una buena calidad de RNA, y esperamos obtener estos resultados en el próximo año, ya que estoy acabando mi doctorado, y poder de estas células provenientes de tumor, que bueno, si han leído o escuchado algunos seminarios de inmunoterapia, se sabe que los linfocitos CD8 de tumor se consideran sí células residentes del tejido porque se encuentran en un tejido, pero a la vez se consideran células exhaustas o células cansadas, es decir, son células que han perdido la capacidad de ser efectoras y expresan diferentes receptores de coinhibición, y la expresión de receptores de coestimulación también se ve afectada. Debido al microambiente inmunosupresor que existe en estos tumores y que se ha moldeado por las células cancerígenas para verse favorecidas. Y bueno, nosotros esperamos tener resultados interesantes y tal vez en algún otro momento podérselos compartir. Y finalmente, pues agradecer al CONACYT, ya que cuento con una beca por parte de ellos para realizar mis estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, y a mis tutores, el doctor Lindsay Nicholson, que trabaja en el grupo de oftalmología, y al doctor David Morgan, mi otro tutor que trabaja en el grupo de inmunología, así como algunos compañeros del doctorado que, bueno, ya se encuentran realizando postdoc, y también a los unidades de secuenciación y de fax en la universidad, que bueno, nos apoyan muchísimo con estos experimentos. Y finalmente, pues también agradecerles a la Sociedad de Químicos de Instituto. No sé si tengan algunas preguntas o comentarios. Gracias, Luis, por tu excelente presentación. Vamos a continuar con las preguntas. De hecho, tienes algunos mensajes. Dice, el doctor Carlos Núñez, excelente presentación. Es bueno ver a exalumnos creciendo en centros internacionales y retroalimentando nuestra asociación. También tiene una pregunta, que si tú haces el análisis estadístico. Sí, yo realizo
El análisis mediante R. Bueno, perdón. No, no, continúa. Se realiza el análisis estadístico. La tabla que les mostré en una parte de la presentación, que era una tabla de columnas, cada columna corresponde a una muestra y cada fila a un gen. Ese va a ser nuestro archivo importante para poder realizar el análisis. Bueno, se lleva a cabo varios pasos, pero básicamente la estadística es empleando un modelo lineal que corre en segundos en el lenguaje. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo toma hacer este tipo de análisis? Va a depender mucho de la experiencia. Si es una persona que ya sabe programar y que utiliza, por ejemplo, R, también se puede realizar en Python. Se puede hacer tal vez muy ambiciosamente en un mes. Puede tomar más tiempo dependiendo de qué tanto quieras explorar tus datos, que bueno, son tablas muy grandes, más de 30,000 genes, que podría, no sé si Excel pueda leer más de 30,000 filas, pero bueno, se sugiere utilizar lenguajes de programación como R, ya que son lenguajes que se prestan a que se puedan analizar gran cantidad de datos. Pero si quieres ser muy minucioso en tu análisis, ir jugando con los puntos de corte, porque es importante tener puntos de corte para el valor P. Hay trabajos en los que sugieren tener puntos de corte, por ejemplo, para logful change. Hay artículos en donde el punto de corte en logful change es 0. Básicamente no incluyeron el punto de corte y depende de cada quien. Si tienen, por ejemplo, algunos experimentos funcionales previos o no, como en el caso de nosotros. Yo estuve jugando mucho con los puntos de corte para identificar principalmente factores de transcripción, porque hay algunos otros tipos de análisis. Una vez que se obtiene nuestra lista de genes, podemos hacer algún análisis de interacción de proteína-proteína. Y a veces es importante tener factores de transcripción ahí para poder saber qué está regulando la actividad. Sin embargo, bueno, ya depende de cada persona y si tienen algunos antecedentes de sus modelos o no. Y tienes otra felicitación del doctor Silverio Pedraza. Dice que tu Gracias. trabajo y ponencias son muy buenos e interesantes. Hay mucho mérito en hacer el trabajo tan complejo y en otro idioma. Que tuvo el privilegio de tenerte haciendo la maestría en su laboratorio. Que muchas felicidades, Luis. Muchas gracias. Tenemos otras, excelente presentación, muy buena presentación. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las características en calidad y en cantidad de RNA necesarias para hacer este tipo de estudio? Pues las características, al menos como nosotros lo realizamos, es hacer la purificación de las células, de los linfocitos. Nos aseguramos que sean linfocitos viables. Para esto tenemos ya estandarizados algunos protocolos para poder obtener o al menos llegar al sorter en máximo 3 horas. Y una vez que se separan las células y sabemos que son células viables, de acuerdo al marcador de viabilidad, estas células las ponemos en el buffer de ELISIS y hacemos una purificación tradicional de RNA. El RNA lo mandamos a una prueba que se conoce como RIN test, probablemente ya la han escuchado, que es para evaluar la integridad del RNA, y de acuerdo al score que obtenemos del RIN test, decidimos qué muestras sí se incluyen en la librería o no. Y posteriormente, una vez que se ha construido la librería, se puede realizar otro, no es exactamente un RIN test, funciona muy similar, pero es para evaluar la calidad de la construcción del cDNA, y es muy similar al RIN test, y también en ese paso se pueden tomar decisiones si nos quedamos con todas las muestras o no. Y posteriormente, ya
la secuenciación, propiamente en la secuenciación, o durante la corrida de la secuenciación, no podemos saber efectivamente si hubo algún problema. Eso lo vamos a ver cuando hacemos un FASTQ, que es evaluar la... durante la corrida de secuenciación, el equipo va incluyendo, al menos, bueno, como funciona para la plataforma Illumina, incluye una base y da un score. Hay un score denominado que, bueno, las personas que tal vez ya estén un poquito involucradas en secuenciación de RNA o DNA han probablemente escuchado de este score, y ese score está también en nuestros archivos de FASTQ. Por eso esos archivos son muy importantes. No nada más vamos a tener nuestro fragmento secuenciado, sino también, de acuerdo al equipo, qué tan confiable es o de qué calidad es esa base. Y de ahí podemos construir con el FastQC algunos gráficos para evaluar la calidad. La calidad, lo cual es normal. Hay algunas veces que tener algunos gráficos en donde la calidad se ve muy claramente que disminuye, pero cuando ocurre eso es probablemente porque fueron lecturas largas. Es muy común que en las lecturas largas ocurra eso, porque, bueno, la secuenciación en las corridas toman varias horas y los equipos pues se van calentando, los reactivos están destapados y van perdiendo la calidad, y por eso la calidad a lo largo de las horas se va viendo afectada. Sin embargo, cuando se hace secuenciación de lecturas cortas, eso no está tan marcado, pero es una manera de evaluarlo. También es muy importante, se me estaba pasando, cuánto RNA vas a incluir, porque eso puede afectar tu librería y, bueno, eso se puede corregir en el análisis bioinformático, pero bueno, mientras más variables podamos controlar, mejor para nuestro análisis. Otra pregunta. En general, ¿cómo visualizas al linfocito TSD8 en autoinmunidad? Ya que en la actualidad se le ha dado mucho peso a los TSD4 y sus variantes. Los CD8 y qué tanta activación puedan llegar a tener, porque, bueno, las enfermedades autoinmunes, al no existir una regulación de la actividad efectora de estas células, pues en el caso de las retinas, estos linfocitos CD8 probablemente son los que lleven a cabo el daño en el tejido, que pues es un daño irreparable. Al ver otros compañeros han hecho algunos otros experimentos y han visto que estos linfocitos pueden aislarse o detenerse en órganos linfoides, y el daño en las retinas se detiene. Se evalúa mediante scores clínicos, pero al menos en el contexto de un tejido sólido, pues sí pueden llegar a tener un papel muy importante, que es a lo que nosotros estamos apostando, ya que pueden ser los principales actores para que se lleve a cabo este daño. Okay, siguen felicitaciones por la plática. Otra pregunta, ¿cuál es el aspecto o enfoque más importante de tu análisis al comparar expresión de genes entre enfermedades autoinmunes o inflamatorias contra cáncer, comparado con otros análisis que se han hecho antes? Bueno, en el caso del linfocito CD8 no existe mucho, desafortunadamente. Lo que hay más es en cáncer, pero hay diferentes variaciones en los diseños experimentales. En lo que yo estoy haciendo de estos linfocitos CD8 provenientes de retina y comparándolos con estos contextos virales y posteriormente en el contexto tumoral, identificar marcadores que puedan ayudarnos a entender mejor el tráfico de estos linfocitos CD8, porque al final van a ser denominados linfocitos CD8 residentes de tejido, y cada uno de los tejidos tiene un microambiente diferente. Entonces va a haber moléculas que van a llamar a estos linfocitos para que se queden ahí, y
qué interacción, una vez que el linfocito CD8 ha llegado a ese tejido, qué interacción va a tener para que ya no vuelva a salir a circulación. Hay algunos trabajos muy interesantes del doctor David Massapost de la Universidad de Massachusetts, si no me equivoco. Él trabaja, por ejemplo, con experimentos en ratones haciendo cirugía de parabiosis y evaluando cómo estos linfocitos CD8 se quedan en un tejido de uno de los ratones. Y bueno, en estos experimentos de parabiosis se comparte el sistema circulatorio y han encontrado que pues estos linfocitos residentes del tejido no dejan el tejido a pesar de compartir el sistema circulatorio dos ratones. Y en el segundo ratón, al buscar en el tejido en particular, no encuentran ningún hallazgo, lo cual, bueno, sugieren que hay moléculas como integrinas y receptores de quimiosinas que deben de ser muy importantes para que los CD8 se puedan quedar en esos tejidos. También hay algunos trabajos donde se ha evaluado o se ha propuesto algunos modelos de vacunas en donde se induce la expresión del linfocito CD8. Esto se ha hecho en herpes y posteriormente mediante un spray de manera tópica se colocan algunos ligandos de quimiosinas para atraer estos linfocitos de memoria en ese tejido en particular y así retenerlos. Entonces, bueno, dependiendo del contexto es qué nos puede sugerir, también dependiendo del contexto de la enfermedad, por supuesto, y de con qué finalidad. Pero es identificar estas moléculas que puedan estar haciendo, modificando el tráfico de los linfocitos CD8. Okay, gracias. Siguen felicitaciones, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, creo que ya son todos. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Entonces, por mi parte sería todo. También agradecerle a nuestro ponente, el maestro en ciencia Luis Martínez Robles, por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, que esté muy bien.